Efecto sustitución y efecto ingreso, se pueden los dos efectos. El efecto sustitución mide los cambios en los precios y el efecto ingreso mide cómo el consumidor está mejor o peor después de los cambios de precios. Se pueden medir a través de una curva de indiferencia y una recta de balance. Es decir, que se puede analizar si el bienestar del consumidor empeora o mejora después de los cambios de precio. Vamos a hacerlo nosotros con una baja de precio. Vamos a hacer un ejemplo. Los consumidores decimos que tienden a comprar mayor cantidad del bien que se ha abaratado, si es que bajó de precio, y una menor cantidad de los bienes que son relativamente más caros. Es decir, que si un bien baja de precio, va a tratar de comprar mayor cantidad de ese bien, si ese bien es un bien normal, y va a tratar de comprar menos cantidad de los bienes que aumentaron de precio. El efecto ingreso o efecto renta mide el cambio en el consumo resultado de una mejora en el ingreso del consumidor, es decir, en el bienestar del consumidor, manteniéndose constantes las demás determinantes de la demanda. Lo hacemos ceteris paribus. Como si seguimos con el ejemplo de baja, como los bienes son relativamente más baratos, disfrutan de un aumento o una mejora en el poder adquisitivo y su bienestar mejora. Si los bienes son más caros, va a disfrutar de un menor poder adquisitivo, porque su bienestar va a disminuir. Nosotros lo vamos a analizar con los bienes normales y los bienes superiores. Entonces, tanto los efectos ingreso o sustitución se pueden calcular con las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. Nosotros vamos a analizar qué pasa cuando un bien baja de precio y ese bien para el consumidor es normal, y vamos a analizar los efectos ingreso y el efecto sustitución, y qué pasa cuando un bien es inferior para el consumidor y ese bien baja de precio. Entonces vamos a demostrar en el primer caso que su efecto ingreso es positivo y en el segundo que su efecto ingreso es negativo. Entonces, para un bien normal, cuyo comportamiento va a ser que si baja el precio de un bien, va a aumentar la cantidad demandada de ese bien. Lo contrario va a pasar si aumenta por la ley de la demanda. Entonces vamos a partir de un equilibrio del consumidor, en el punto C, con un nivel de ingresos 1, y vamos a suponer que el bien que está en la parte horizontal, el bien X, baja de precio. Nos vamos a la curva, a la recta de balance 2, que contiene, digamos, el mismo precio de I, el mismo poder adquisitivo del consumidor, pero como bajó el precio del bien, puede comprar más unidades del bien X. Entonces, estamos en B, donde el consumidor compra la cantidad 2, está en una curva de indiferencia más alta, por lo tanto su bienestar mejoró después del cambio del precio. Este es el efecto total. El consumidor, cuando bajó el precio del bien, pasó de C a B, de las cantidades 1 a las 2. Si el ingreso del consumidor, el precio, perdón, del bien X hubiera aumentado y estuviera en B, pasaría a C, pasaría una curva de indiferencia más baja. Entonces, lo mismo vale para una baja de precio, lo que pasa es que cambiaríamos cómo lo analiza Higgs. Entonces, Higgs lo que analiza es qué pasa si el consumidor se hubiera quedado con el mismo precio del bien, o sea, hubiera disfrutado de una baja en el precio del bien, pero la curva de indiferencia 1. Entonces lo que hacemos es compensar, traer la recta de balance nueva, que es la negra, compensada a la curva de indiferencia 1. Entonces lo que analiza es qué le pasa al consumidor si en vez de tener la recta de balance con el precio más caro del bien X, tuviera una recta de balance como la negra con el precio más barato del bien X. ¿Qué hubiera pasado con su bienestar? Entonces, lo que hacemos es trasladar en forma paralela la recta de balance nueva tangente a la curva de indiferencia 1 en el punto D. Y marcamos una cantidad como una cantidad asterisco, una cantidad para analizar, imaginaria. Entonces, Higgs analiza en la misma curva de indiferencia el efecto sustitución. Es decir, que después de la baja del precio, si el consumidor se hubiera quedado en la misma curva de indiferencia, aumentaría la cantidad de la cantidad 1, la cantidad X del bien que está analizando. Entonces, el efecto sustitución es del punto C al punto D. De cantidades de la cantidad 1 a la cantidad X. Ese efecto sustitución es positivo. El efecto ingreso analiza desde el punto que utilizamos para el análisis del punto D al punto B, el equilibrio final, en cantidades de la cantidad X a la cantidad 2. Es decir, que el efecto ingreso también, o renta, es positivo.
Quiere decir que el consumidor, cuando baja el precio de un bien, mejora su bienestar porque consume más unidades del bien que relativamente se abarató. Entonces, el equilibrio total pasó de la curva de indiferencia 1 a una curva de indiferencia más alta, donde el bienestar del consumidor aumentó, mejoró. Lo contrario hubiera pasado si el bien hubiera aumentado de precio, tendríamos que haber compensado la celeste en la curva de indiferencia 2. ¿Qué le hubiera pasado al consumidor si tiene que pagar precios más caros, pero se quiere quedar en la misma curva de indiferencia, donde estaba originalmente? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para un bien inferior. Entonces vamos a demostrar que si un bien baja de precio, pero es un bien inferior, en este caso vamos a hacer bajar el bien que está en la parte horizontal, que llamamos X, y de esa manera el consumidor va a tener, va a poder consumir menos unidades de ese bien porque va a ser un bien inferior. Vamos a demostrar que es un bien inferior. Cuando los bienes son inferiores, el efecto ingreso o renta es negativo. Entonces, vamos a partir de un equilibrio de consumidor en la curva de indiferencia 1, donde consume las cantidades 1 de X y de Y, y vamos a suponer de nuevo que el precio del bien X disminuye. Entonces nos pasamos a otra recta de balance cuyo el único dato que cambió fue el precio del bien X. El precio del bien Y y el ingreso o renta del consumidor se mantuvo constante. Entonces el consumidor va a pasar a otro nivel de equilibrio en el punto B, donde va a consumir un poquito más de X y un poquito más de Y, en la cantidad 2. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es compensar la nueva recta de balance, la verde, en la curva de indiferencia 1, es decir, planteando qué le pasa al consumidor si se hubiera quedado en la curva de indiferencia o en la utilidad anterior, cómo hubiera sido la cantidad que hubiera consumido de los bienes. Entonces, trasladamos en forma paralela la recta de balance nueva tangente a la curva de indiferencia 1. En el punto D, la cantidad con respecto a las cantidades finales aumenta, entonces, a la cantidad asterisco. Entonces, el efecto sustitución lo vamos a ver, el efecto total sería desde el equilibrio C al equilibrio B. En la curva de indiferencia 1, la curva de indiferencia 2. El consumidor mejora la utilidad de los bienes que consume, es decir, maximiza su equilibrio en un punto con una curva de indiferencia más alta. En la misma curva de indiferencia, lo que hicimos es compensar el nuevo recta de balance después del cambio del precio, después de la baja del precio del bien X. El consumidor compensa en el punto D con la cantidad X asterisco. Entonces, de C a D estaría el efecto, lo que llamamos el efecto sustitución, donde las cantidades aumentan de la cantidad 1 a la cantidad X asterisco. El consumidor compraría más de ese bien que se hubiera abaratado. El efecto ingreso o renta es mirarlo desde el punto que construimos nosotros al punto final, a B. Desde D a B estaría el efecto ingreso o renta, que en cantidades sería de la cantidad X a la cantidad 2, es decir, que acá se reduce. Al pasar a un nivel de utilidad mayor, reduce la demanda del bien X. Entonces, el efecto ingreso es negativo en el caso de los bienes inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor, esa mejora del poder adquisitivo de pagar menos por este bien, que es más barato, lo va a destinar a consumir más de unidades del bien o los bienes que considere normales o superiores.